Don Carlos Sánchez Berzaína, exministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Don Carlos, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra usted? Y gracias por comunicarse con la familia Fides después de tanto tiempo. Estamos escuchándolo y a la orden. Buenas tardes, padre Pérez. Un saludo a usted y a toda la audiencia, al pueblo de Bolivia. Yo estoy en Miami, como usted ha dicho, y tengo mucho gusto de saludarle. Pasan los años, pasa el tiempo, no es nada agradable el exilio. ¿Cómo evalúa usted los eventos que tuvo usted un protagonismo importante de octubre del 2003, vistos a la distancia, en el tiempo y en el espacio? Octubre de 2013, ha pasado 10 años, don Carlos, increíble pero cierto. ¿Cuál es su evaluación 10 años después? Bueno, yo creo que el tiempo ha servido para que algunas de las cosas que motivaron y sucedieron en ese momento se vayan aclarando. Por ejemplo, está claro que eso fue un proceso de conspiración y un complot que terminó con el gobierno democrático del presidente Sánchez Lozada. Está claro que nada de eso fue accidental, fue un hecho premeditado. Está claro que la gente que preparó esa situación lo hizo con el deseo de causar daño, muerte en las personas, en el pueblo boliviano, para usar eso como motivo del derrocamiento, y que una vez que eso se produjo, con la complicidad del vicepresidente Carlos Mesa, que fue parte esencial de ese proceso, y que se benefició además en primera instancia del mismo, se puso en marcha un proceso de persecución contra quienes formamos parte de ese gobierno, a tiempo que se desmantelaba la democracia boliviana, para llevar al país a la situación en que hoy día está, con un orden que ha sustituido y suplantado la constitucionalidad, y con gravísimas situaciones de violación de los derechos humanos, el manejo político de la justicia, y con centenas de bolivianos presos políticos, presos y exiliados. Después de 10 años no somos los únicos exiliados. Los de octubre del 2003 han salido exiliados de Santa Cruz, de Tarija, de Chuquisaca, de Pando, de todo el territorio nacional prácticamente, y eso pone en tela de juicio la condición de democracia de nuestro país. Carlos Sánchez, usted de forma muy concreta y de forma muy clara ha inculpado, si esa es la palabra exacta, como autor intelectual de todo el proceso que se vivió en octubre del 2003 al entonces todavía vicepresidente constitucional, que el 17 de octubre precisamente fue posesionado como presidente constitucional por el Congreso, a Carlos Mesa Quisver. ¿Qué argumentos nuevos o qué argumentos concretos tiene para hacer esa inculpación, don Carlos? Varios argumentos. Primero, que en enero del año 2003 Carlos Mesa me propuso a mí, como su amigo y en ese momento ministro de la presidencia, su deseo de sustituir a Goni del gobierno, de sustituir al presidente Sánchez Lozada del gobierno, porque él consideraba que estaba muy desgastado y que lo estaba haciendo muy mal. Entonces me propuso la sustitución ordenada de Sánchez de Lozada para que él sea presidente y yo prácticamente el dueño del gobierno. Lo reflexioné, le pedí que eso no suceda, y entonces él puso en marcha con un equipo de su entorno un proceso de desgaste desde dentro del gobierno de Sánchez de Lozada. Lo segundo, que Mesa estaba absolutamente enterado y participaba de todas las decisiones que se tomaban en el gobierno del presidente Sánchez Lozada. Goni más bien cuidaba la imagen de Mesa como parte del gobierno. Y él fue partícipe de todas y cada una de las decisiones políticas y decretos que se firmaron, hasta que en un momento dado él utilizó la situación que se estaba produciendo como motivo para dar lo que él llamó el paso al costado y cometer la traición que le permitió abrir la sucesión constitucional. Y la tercera demostración, aunque hay más, es el decreto que él firma ya de presidente el 31 de octubre del 2003, declarando la amnistía a toda la gente que participó en la agresión contra la libertad, la vida y el orden constitucional de los bolivianos. Ese decreto de amnistía, que tiene un decreto complementario en el que se aclara que ninguna persona que haya pertenecido al gobierno o a las Fuerzas Armadas o a la gente que defendió la democracia podía beneficiarse con la amnistía,
ese decreto de amnistía más la agenda denominada de octubre es la que termina de ser el sello de traición de Carlos Mesa, que se encarga a partir de este momento de perseguirnos. Yo le quiero recordar, padre Pérez, a usted y al pueblo de Bolivia, que cuando se inicia el juicio de responsabilidades, la denuncia al juicio de responsabilidades, que es hecha por Evo Morales, Carlos Mesa era el presidente y la comisión de fiscales que trataba ese asunto rechazó el caso por falta de materia justiciable. Mesa destituyó a esa comisión, nombró otra hasta que nos hizo acusar. Cuando ese informe va al Congreso de la República, el Congreso vota por insuficiencia de votos y no hay acusación. Carlos Mesa de nuevo y Evo Morales presionan a ese Congreso, cerca del Congreso, hasta que se vota para que se haga un juicio. Y después cambian todo el Poder Judicial para perseguir y tratar de terminar con lo que ellos consideran sus más grandes adversarios políticos, a quienes infaman y calumnian, porque defendimos una constitución que ellos han suplantado para destrozar la democracia en Bolivia. Yo le reitero y lo denuncio, y emplazo a Carlos Mesa, al amigo que tuve por años y que traicionó no solamente mi confianza, sino a la patria, a que se siente en el banquillo del acusado y en vez de estar escribiendo una pseudo historia, dé cara a la historia y acepte la traición que ha cometido, que ha llevado al país a la situación en que está y a la peor a la que todavía va a llegar. Don Carlos Sánchez Berzaín es ministro de Defensa durante el gobierno de Goni Sánchez de Lozada, comentando que conmemorando el Octubre Negro del 2003, 10 años después. Don Carlos Sánchez Berzaín en línea telefónica directa. Don Carlos, ¿usted tiene alguna vinculación telefónica o ve de vez en cuando, de cuando en vez, al expresidente Sánchez de Lozada, o qué datos tiene, cómo se encuentra? Porque aquí se habla mucho, sobre todo de Sánchez de Lozada, pero sabemos nada de su vida, a qué se dedica. ¿Nos puede dar un informe de lo más light posible? Usted que ya domina el inglés perfectamente, don Carlos, en Miami. Adelante y seguimos con la charla, por favor. Bueno, yo tengo relación con el presidente Sánchez Lozada como amigo. Él vive en Washington, D.C., está dedicado a sus actividades empresariales con mucho éxito. Y yo hablo con él frecuentemente y nos vemos de cuando en cuando. Él está bien, sigue conservando el optimismo y el sentido del humor que siempre lo ha caracterizado. Y tengo con él una buena relación de amistad. ¿Cómo ve en la perspectiva de 10 años después el país con el presidente Evo Morales en elecciones al año que viene, con una popularidad que inevitablemente tiene el presidente Morales? ¿Cómo ve el país desde Estados Unidos? Porque debe tener usted información que quizá nosotros acá pues desconocemos, don Carlos. Bueno, yo veo al país como un país que ya no es una democracia. Lamentablemente Evo formaba parte y forma parte de este proyecto nacido en Cuba y en Venezuela, de la mano de Castro y Chávez, que se ha venido a denominar el proyecto bolivariano, el proyecto del socialismo del siglo XXI, donde como si fuera una calca, como si fuera una franquicia, ha ejecutado el apoderamiento de los países que son Venezuela, Bolivia, el Ecuador, Nicaragua, donde han suplantado las constituciones políticas del Estado, han hecho su propia institucionalidad, que han hecho su propia legalidad, que no es legítima ni es lícita, pero que ellos la han fabricado, con la cual han de permanecer indefinidamente en el poder. Se han dedicado a la persecución y a la destrucción de la oposición política, a destrozar las características, los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos, la división de los poderes públicos, las elecciones limpias, las cortes judiciales imparciales. Han convertido los poderes judiciales, como en Bolivia, en mecanismos de presión y en la política política del gobierno. Y Bolivia, en esta situación, lo que tiene hoy día es como lo ha denominado el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, en una obra que está recorriendo América Latina, han convertido las democracias en dictaduras del socialismo del siglo XXI. Porque la diferencia entre democracia y dictadura es que en la democracia rige el Estado de Derecho y en el Estado de Derecho nadie está por encima de la ley, siquiera el presidente de la República. En cambio, en las dictaduras hay una persona o un grupo de personas que se pone por encima de la ley y que dicta su voluntad. Y ese es Evo Morales.
Evo Morales, que es capaz de decir que cuando los abogados dicen que está violando la ley, él le mete nomás y espera que los abogados lo arreglen, que sostiene públicamente que su decisión política es más importante que la ley, que él puede cambiar la norma que sea necesaria y que ya va inclusive en contra de su propia constitución a una tercera reelección, ha terminado con la democracia y por lo tanto ha puesto en el rumbo de los países que no tienen futuro. Hoy día en Bolivia hay un buen momento económico que es parte del momento económico de la América Latina, pero vamos a ir a una crisis política, una crisis económica y una crisis social muy grande, de la mano de esa sospecha que ya existe de que Bolivia es un narcoestado, de la mano del autoritarismo, de la mano de la violación de los derechos fundamentales. Don Carlos, usted dice que en Bolivia sufrimos una dictadura, sin embargo, estamos charlando con absoluta libertad y usted está diciendo su opinión. ¿No le parece que hay un poco de contradicción entre lo que está diciendo ahorita y su criterio de hace unos breves minutos, o me equivoco? No, padre, porque sabe, no hay un boliviano que viva en Bolivia que pueda decir lo que yo estoy diciendo desde el exilio por temor. Cayetano Llobet decía que el miedo es más efectivo que la represión, y en Bolivia lo que Evo ha creado es un ambiente de miedo. La gente que en algún momento le habló con claridad, que se opuso, que hizo una oposición firme, está todavía en el exilio. Hay más exiliados en número y en cantidad y en posición política que los que salimos originariamente con el tema de octubre del 2003. Están exiliados el gobernador de Tarija, el gobernador de Cochabamba, que está en la cárcel y como preso político el gobernador de Pando. Hay exiliados del Comité Cívico de Santa Cruz, hay exiliados jueces que se atrevieron a ir contra la voluntad de Evo Morales. ¿Cómo eso no se va a llamar dictadura? Un país que es democrático no tiene presos políticos, no tiene exiliados políticos y no tiene gente que, como acaba de suceder, es sometida prácticamente a la muerte, como ha pasado con don José María Bakovich, obligado a comparecer a tribunales bajo presión en juicios infamantes que lo han llevado a esa situación. José María Bakovich es uno más de los muertos que la dictadura de Evo Morales ha producido. No pasa en gobiernos democráticos lo que ha pasado con el presidente del Banco Central de Bolivia, que ha sido perseguido y sigue siendo perseguido cuando es un independiente, una eminencia en su campo reconocida mundialmente. No pasa en una democracia, padre Pérez, lo que ha sucedido con empresarios de Bolivia, como por ejemplo la liquidación de la empresa Aerosur, que han tenido que salir corriendo porque en algún momento se pelearon con el gobierno de Evo Morales. Eso no ha pasado en ningún gobierno democrático en Bolivia, ni en ningún otro país. Entonces, es loable que usted tenga el valor, porque siempre ha tenido de entrevistar a una persona que desde el exterior puede decir las cosas como son, pero le aseguro que no va a encontrar un boliviano que quiera arriesgar su futuro para hacer un análisis de este tipo. Don Carlos, su inteligencia, su claridad verbal, su profundidad están intactas a la distancia. Una preguntita un poco insidiosa, pero me enseñaron en la universidad hace 500 años, cuando estudié en la Universidad Católica de Chile, que no hay preguntas indiscretas, solo las respuestas son indiscretas. Usted ha tenido mucho tiempo, 10 años, para hacer una larga y profunda autocrítica. En el dato personal de usted, que fue protagonista de los hechos del 2003, ¿cuál es su autocrítica? ¿Qué cosas hizo mal? ¿En qué punto se equivocó don Carlos Sánchez Berzaín como ministro de Defensa en ese fatídico octubre del 2003? Yo creo que el mayor error que cometimos y del que soy partícipe es haber perdido el gobierno. Que la pérdida del gobierno trajo consigo todas estas calamidades que le estoy describiendo. Todo esto que pasa, los atropellos excesivos, el poder total concentrado en manos de Morales, el futuro de Bolivia en la situación que está, es responsabilidad de todos nosotros los bolivianos, pero nosotros éramos el gobierno y teníamos la obligación de haber sostenido el gobierno más allá de la sedición, del complot y de las situaciones que se presentaron. Yo creo que ese fue un gobierno débil, había un momento de crisis social, de alta conflictividad, pero había una sedición, había una conspiración en marcha que además no era solamente nacional. Ojalá un día se puedan aclarar los hechos de octubre del 2003 para bien de la conciencia nacional y del pueblo boliviano,
y entonces podremos esclarecer que en ese proceso participaron miembros de las FARC de Colombia, participaron guerrilleros de la guerrilla peruana, que fueron, y ya esto ha sido confesado en parte por Felipe Quispe, que fueron traídos para generar una revuelta armada y matar bolivianos. Toda la inteligencia cubana y operadores políticos y armados de Cuba estaban en operación en ese tiempo, y nosotros no tuvimos la suspicacia política para ver que ya había nacido el proyecto del socialismo del siglo XXI, ya habían recreado en Bolivia el foquismo castrista de los 60, pero en vez de ser armado iba a ser electoral, y que habían reelegido Bolivia, como lo hizo el Che Guevara en la década del 60, como un país fácil, como un país débil para empezar una expansión en Latinoamérica a partir de nuestro país. Yo creo que cometimos errores políticos como toda la gente, pero los tenemos que analizar a la luz de la verdad, y esa verdad solo ha de ser posible cuando la gente que motivó esa situación, que hoy día está en el gobierno y que se ampara persiguiéndonos y se ampara en las amnistías que ha dictado y se ampara en el poder eventual que detenta, pueda sentarse a hacer esta reflexión, ya sea en un tribunal de la verdad, ya sea en un juicio con jueces independientes e idóneos, o ya sea simplemente frente al gran juez que es la historia. Estamos ya en la parte final de la entrevista y agradeciendo la paciencia a don Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa durante los fatídicos eventos de octubre del 2003, 10 años después. Don Carlos, ¿cómo puede usted explicarnos? Porque usted, que ha sido entrevistado varias veces en El Hombre Invisible, programa que ahora estamos en televisión, en su tiempo solo estábamos en radio, lo entrevistamos durante esos hechos también. ¿Cómo puede explicar que un dictador, según usted, como Evo Morales, tenga tanto respaldo popular y ciudadano? ¿Qué explicación tiene usted, por favor? Es que eso tampoco es cierto, padre Pérez. Él llegó al gobierno con un respaldo de un poco más del 50%. Después él multiplicó a través del fraude electoral y del cambio de mecanismos constitucionales ese voto al 64%, que ya no es real, y ahora se propone hacer un 74%. Yo solo quiero decirle que en democracia lo que se defiende es el disenso de un individuo, ni siquiera del 1%. Pudiera tener Evo Morales el respaldo del 99% de los bolivianos, pero eso no lo faculta a violar los derechos de los demás, eso no lo faculta a hacerse dueño del poder judicial y a perseguir a sus adversarios políticos como lo hace. Eso no le autoriza, por ejemplo, a darle un rodillazo en los genitales en un partido de fútbol a un miembro del equipo contrario, como él hizo, noticia que se difundió nacional e internacionalmente, y después darle el mismo rodillazo a la Constitución y al pueblo boliviano. Yo quiero decirle que la dictadura no es una persona que atropella todos los días, es simplemente el individuo que, como Evo Morales, está por encima de la ley. En Bolivia no hay Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que todos estamos sometidos por igual al mandato de las leyes. Evo Morales cambia las leyes cada que le conviene y las pone a su medida, y cuando no le conviene simplemente las incumple. Esto es un dictador, y cuando ejecuta sus leyes y le parece que necesita algo más, pasa por encima de ellas. El mejor ejemplo de eso es lo que ha mandado a hacer con su Tribunal Constitucional para reelegirse por tercera vez. Hasta el magistrado Cusi, que el mismo Evo Morales ha designado, ha mostrado que esta resolución es una resolución ilegal, y que además de ser ilegal es bochornosa, porque si querían hacer un fraude más legal, dice el propio Cusi, deberían haber hecho una enmienda a la Constitución. En todo caso, este concepto de dictadura del siglo XXI y de que Evo Morales es ya un dictador, no lo digo yo, lo están diciendo académicos de mucho prestigio. Hay un libro escrito sobre el particular por el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, que está traducido ya a 4 idiomas. Lo pueden ver en Amazon, lo pueden ver en los medios de venta internacional, y obviamente el libro está prohibido en Bolivia. Esto es algo que la comunidad democrática internacional está cayendo en cuenta, y que no va a tardar en reflejarse en la actitud de los hombres y mujeres libres de Bolivia, que saben que sus libertades
y sus derechos están acotados y reducidos por los abusos del gobierno. Don Carlos, muchas gracias. Y a la última preguntita, usted conociéndolo y me ha honrado con su amistad, y usted sabe que yo soy como Illimani y las amistades no se mueven, independientemente de las idas y venidas de la política. Mientras haya Illimani, el invisible va a vivir en la paz. El día que desaparezca Illimani voy a migrar, aunque sea a Patacamaya, y la amistad y admiración que tengo por su persona, y lo digo de frente, en televisión y en radio, pues sigue como usted la conoció. Usted que es abogado y que es obsesivo en su trabajo y en su vocación profesional, ¿qué juicios cree usted que podrían eventualmente algún día Evo Morales va a terminar, algún día, no sabemos si en el siglo XXIII o en el siglo XXV, pero algún día va a terminar? ¿Qué juicios cree usted que están en carpeta y que usted está seguramente analizando las situaciones? ¿Será caso terrorismo? ¿Será este? ¿Qué juicios prevé para el futuro? Evo Morales, Álvaro García y compañía. Mire, yo creo que uno de los graves errores que cometió Evo Morales es que cuando ganó la elección la primera vez, él podía ser Mandela, un hombre que una el país, que termine con la construcción de la nación boliviana, que avance en la unidad del pueblo boliviano y de la nación. Y prefirió ser Mugabe, prefirió ser un dictador que dividió las tribus de nuevo, hizo aparecer Bolivia de tribus, e inventó 36 o 37 nacionalidades y siguieron la doctrina castista. Decidió partir el país para confrontar a todos contra todos y de esa manera manejarlo mejor políticamente. Yo creo que en el futuro lo que hay que hacer, padre, es mirar en el mejor destino del pueblo boliviano. Yo no creo en presidentes perseguidos, ni en presidentes presos, ni en expresidentes encarcelados. Yo creo en la efectiva libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos. Yo no estoy pensando en juicios contra Evo Morales y contra Álvaro García Linera. Yo creo que ellos son los que están pensando en esos juicios por la mala conciencia que tienen que tener por lo que le están haciendo a los bolivianos. Pero lo que yo estoy pensando es en el día después de Bolivia, el día después de Evo Morales, el día después de esta dictadura, que ojalá suceda pronto y suceda por vías pacíficas y democráticas. El día después es un día en el que hay que reconstruir la unidad del pueblo boliviano, en el que, como se hizo con la Revolución Nacional, que frente a la confrontación y a la lucha de clases que propuso la alianza de clases, hay que proponer la alianza del pueblo boliviano y la construcción de la nación boliviana, con diversidad como somos los bolivianos, pero unidos en torno a un ideal de patria. Yo creo que eso resume el pensamiento que hay que tener para buscar retornar a la democracia y para pensar en el día después de esta noche oscura a la que nos ha llevado un proyecto transnacional al que lamentablemente Evo Morales ha sometido al país, convirtiendo a Bolivia en un país intervenido, en un país que sigue dictados y guías y agendas internacionales que son de fácil constatación solamente leyendo los medios de comunicación. Lo que pasa en Venezuela se replica en Bolivia y en el Ecuador y viceversa. Lo que se dicta en Cuba pasa en todos estos países, más Nicaragua. Entre todos estos tratan de meter la misma tecnología subversiva a Honduras y fracasan. Están aliados con la Argentina y les va más o menos bien. Es ya un libreto que se conoce. Ahora están intentando eso de nuevo en Honduras, al año lo intentarán en las elecciones del Salvador, pero van de bajada. Y los bolivianos tenemos que saber que solamente los bolivianos y nadie más hemos de resolver nuestros problemas, y no ha de ser con confrontación, ha de ser pensando en la unidad y en el fortalecimiento del boliviano como base de nuestra patria. La pregunta es obvia, es casi una despedida, pero quiero escucharlo de su propia voz. ¿Está dispuesto a volver al país cuando las condiciones jurídicas y políticas lo permitan, don Carlos? Pero mañana mismo, si pudiera, yo quiero decirle que a la gente a la que le conviene mi exilio es a la gente del gobierno. El otro día me preguntaron que si yo perdía mi asilo, si me preocupaba perder el asilo. No hay ninguna probabilidad de que eso suceda, pero aquí le debe preocupar mi retorno al país es al gobierno. En condiciones normales de democracia, estas situaciones no pasarían. Usted recordará los tiempos en que los políticos de un pensamiento y de otro, los de arriba y los de abajo, los de uno y otro sector, podíamos opinar sin temor a que mañana venga el fiscal a buscarnos o venga un juez a llevarnos presos o embargue nuestros bienes.
y tengamos que salir corriendo para ir al exilio, como le ha pasado a gente que era política y que no era mi amiga, pero que ha caído en esta misma situación de persecución, como ser Manfred Reyes Villa, Leopoldo Fernández, Mario Cosío, cantidad de dirigentes que incluso como Guillermo Portún han muerto como presos políticos, como ha sucedido con otras que estaban en la política. Eso no debe pasar más. Yo estoy listo a volver a Bolivia cuando sea necesario, y si hay un momento en que las garantías no sean plenas y esa situación se pueda dar, allí me tendrán, porque yo soy un boliviano, yo no estoy ni becado en Estados Unidos ni emigrado, yo soy un exiliado político. Y un exiliado político es una persona que por razones de la falta de seguridad y condiciones de democracia en su país se ve forzado a vivir en el exterior, y eso es lo que a mí me está pasando. Muchas gracias, don Carlos Sánchez Berzaín. Mientras estemos vivos y podamos seguir al frente de esta familia Fides, vamos a defender hasta donde se pueda, porque no tenemos más poder que la verdad y la palabra. Vamos a defender la antorcha de la libertad. Don Carlos, un abrazo a la distancia, con afecto, con respeto, y su despedida, y buenas noches. Dios lo conserve, padre, porque gente optimista y valiente como usted hace falta. Un gran saludo a usted por su intermedio al pueblo boliviano, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme nuevamente a la gente de mi patria.